Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y empezamos la semana con bastante tranquilidad, poca volatilidad, seguimos un poco con el mismo tono que hemos estado todo el fin de semana, consolidando un poquito esta subida que hemos tenido recientemente, sin tomar una decisión sobre si corrige o no corrige, estamos en el mismo nivel que hace ya 10 días, y esperamos durante la semana que haya movimiento, que se decida ya de una vez si va a corregir en serio o no va a corregir y vamos a continuar con el movimiento alcista. Y no creo que tardemos mucho en ver ese movimiento, ¿no? Tanto si es para corregir como si es para arrancar al alza. Así que esta semana yo creo que va a ser importante. Bien, tenemos os tengo que contar una noticia sobre, bueno, una noticia, el Launchpad de Bitget, que ya os comenté algo en algún vídeo de la semana pasada que había un Launchpad. Pues bueno, el Launchpad es este. La moneda se llama, o el proyecto se llama Type, y consiste en un revolucionario teclado que permite a los usuarios obtener ingresos pasivos simplemente utilizándolo por sus actividades diarias de teclado. El que quiera leer un poco más del proyecto solo tiene que entrar en Bitget y echar una ojeada acerca del proyecto, que aquí tenéis los detalles. Y como digo, estamos en un periodo de Launchpad, o sea que el que quiera participar puede hacerlo, es ir al Exchange Widget, que ya sabéis que tenéis ahí un link de referidos con un 15% de descuento en comisiones de compraventa para el que abra con ese link su cuenta. Y una vez que tenéis la cuenta es ir al Launchpad que tenéis aquí en la parte de arriba de la web. Entráis en esta zona y aquí tenéis uniros al Launchpad. Cuando ya estáis unidos os pone calculando porque tenéis que tener monedas del exchange, monedas BGB. Por eso comentaba yo estos días que había subido en cuanto se anunció el Launchpad, y bueno, que se mantiene alto, pues por eso, porque sacan nuevos proyectos al mercado y está creciendo mucho Bitget últimamente, ¿no? Entonces BGB pues son necesarias para participar en el Launchpad. Te calcula las BGB que tienes durante todo el periodo de cálculo, y una vez que se produce la finalización de ese periodo de cálculo, pues te entregan los tokens si es que te toca, ¿no? Porque aquí habría sorteo, evidentemente, habrá mucha gente que quiera participar. Los tokens te los entregarían a cambio de 0,05 dólares por type que te den por cada token de estos, ¿no? Que prácticamente ya digo yo que suele ser un precio simbólico, porque luego suelen salir muy por encima de ese precio cuando empiezan a cotizar el primer día. Esto es como una recompensa por fidelidad a los usuarios de Bitget, pues porque a los que tienen la moneda BGB, pues se les intenta dar esa recompensa, ¿no? Evidentemente no hay para todos, hay un sorteo, pero bueno, si tienes BGB, pues puedes participar y te pueden tocar este tipo de tokens. Y el primer día ya digo que suelen salir cotizando bastante por encima de esos 0,05 a lo que los venden, ¿no? Bueno, el cálculo de la posición, como nos pone aquí, empezaba el 29 del 6, ya estamos a día 3. El día 4 a las 18:00 UTC más 2 se puede ya solicitar, digamos, invertir con las participaciones que te han tocado en el Launchpad. El día 4 del 7 a las 21:00 UTC más 2 es el momento de la inversión. Y el cálculo se hace el 5 del 7 a las 7:00 UTC. La distribución de los tokens al que le haya tocado tiene un calendario, porque no te van a dar todos los tokens el mismo día. Esto lo hacen para que no haya ventas masivas en el primer momento de todos los usuarios, porque es lo que suele pasar, ¿no? Que todos venden en cuanto sale, y bueno, a veces pues eso provoca caídas en el primer día de la cotización. Y lo que quieren es que vayan saliendo los tokens poco a poco al mercado, así que la distribución la van a dar de este modo: 20% el 5 de julio a las 6:30, bueno, entre las 6:30 y 11:00 UTC, el 20% el 5 de octubre, el 20% el 5 de noviembre, el 20% el 5 de diciembre y el 20% el 5 de enero. Es decir, de esos tokens que reparten, que van a ser 20 millones de tokens Type, que es el 2% del total que tienen 1.000 millones de tokens, ese es el token máximo que va a haber, y van a repartir en este Launchpad 20 millones, que es un 2% total del suministro. Como hemos dicho antes, el precio es 0,05 dólares por cada token, y lo van a repartir en 5 tramos, 20% en cada tramo, para que mes a mes, para que no haya una
oferta masiva los primeros días, ¿no? Cuando se termine el Launchpad. Así que bueno, ya digo, el que quiera participar, evidentemente tiene que tener cuenta en Bitget, luego tiene que apuntarse aquí y tiene que tener BGBs. La inversión máxima es 50 BGBs. Puedes tener más de cuanta más cantidad de BGB tengas, más posibilidades de que te toque algún token de Type, pero lo máximo que van a dar van a ser 50 BGBs por persona, ¿vale? Entonces, aunque tengas 1000 BGBs, es mejor para que tengas más opciones de que te toque algún type, pero lo máximo que te van a llegar a dar son 50 BGBs, ¿vale? Así que bueno, eso es un poquito lo que os quería contar. Luego voy a comentar un par de noticias. La primera es esta: noticias falsas generadas por inteligencia artificial esparcen rumores sobre la supuesta dimisión de Gary Gensler. Vamos a estar cada vez más expuestos a este tipo de cosas. La inteligencia artificial, o sea, si ya de por sí cuando no había inteligencia artificial, yo creo que el 70% de las cosas que circulan por internet son inventadas por alguien que tiene ganas de notoriedad, quiere que lean sus tweets o lo que sea, y pone noticias falsas, evidentemente. Pues si eso era así ya antes, o sea, si las personas eran capaces de hacer eso solo por notoriedad, imaginaros ahora la inteligencia artificial lo que puede ser. O sea, Internet va a ser un amasijo de información falsa que cuanto menos pensemos, más vamos a estar metidos en toda esa rumorología falsa que nos va a inducir la inteligencia artificial. Es decir, dentro de poco nuestras mentes, si no somos capaces de pensar por nosotros mismos, va a estar dominada por la inteligencia artificial. Nos van a hacer creer lo que quiera la inteligencia artificial. Ahora ya nos lo hacen con los medios de comunicación tradicionales, porque si tú escuchas los medios de comunicación tradicional y no te haces preguntas y te crees todo lo que te dicen, te están manipulando. De hecho, es lo que está pasando desde hace años. Pero si encima van a salir inteligencias artificiales que por las redes sociales te van a hacer versiones de historias fantásticas, pues evidentemente esto va a ser una... Porque la gente es así, o sea, porque la gente es de no pensar. Según más avanzamos, cuanto más avanzados parece que estamos tecnológicamente, la gente piensa menos. Entonces, pues somos totalmente manipulables. Yo creo que hace 30 años no éramos tan manipulables como ahora, ni mucho menos, y cada vez vamos siendo más manipulables porque vamos pensando cada vez menos. Nos ponen las cosas tan fáciles para que no tengamos ni que pensar, que esa es la trampa. Que cuando llegas a un punto en el que te lo ponen todo tan fácil que no tienes que pensar, te dicen cualquier cosa y como no piensas, no razonas, no te preguntas por el porqué de las cosas, pues acabas creyéndote la versión que te dicen y la acabas repitiendo, y contribuyes encima con esa repetición a que otros también se la crean, la misma versión. Entonces esta es la situación en la que estamos y con la inteligencia artificial vamos a peor. Simplemente comentaba esta noticia por eso, para haceros ver esta situación, ¿eh? No tiene nada que ver con criptomonedas ni nada, pero que puede llegar a tener. O sea, pueden sacar rumores de... Ya sabemos que el mercado de criptomonedas es muy dado a todo este tipo de mentiras que circulan por la red, ¿no? Entonces, esto puede afectar al mercado de criptomonedas también, o sea, pero puede afectar a todos los ámbitos de la vida. Yo lo digo para que todos desarrollen la capacidad para preguntarse por qué son las cosas, por qué se dice esto. No creerte lo que te digan. Más bien justo lo contrario hay que hacer últimamente. Es no creerte lo que te digan porque sistemáticamente suele ser mentira. O sea, suele ser la versión incorrecta. Lo que te están diciendo, casi 100% es la versión incorrecta. Entonces tú te tienes que preguntar, ¿qué ganan contándome esta milonga? Eso es lo que te tienes que preguntar cada vez que oyes una noticia. Y entonces, si rascas un poquito la superficie, enseguida te vas a dar cuenta de por qué te están contando eso y por qué quieren que creas esa versión. En todos los ámbitos, ¿eh? En todos. Así que muy atentos, y esto más que nada, esta noticia la comento para fomentar que penséis por vosotros mismos y que os preguntéis las cosas. No solo en el ámbito de las criptomonedas, sino en todos los ámbitos. No creeros simplemente una cosa porque lo pone en un medio de comunicación, ni mucho menos, ¿vale? Siempre buscar el motivo, sobre todo económico y de poder, que hay por detrás de cada noticia que oigáis. Porque cada noticia que oigáis va a ser una versión parcial de lo que está ocurriendo.
parcial e interesada de los que están detrás de los medios de comunicación, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos con otra noticia que sí que es más del mercado de criptomonedas, que es esta. Lo bueno, lo malo y lo inevitable del ETF de Bitcoin de BlackRock. Bueno, de BlackRock o todos los que salgan aquí, ¿no? Ya hemos hablado bastante de esto. Vamos a empezar por aquí, por la trama que nos dice: a BlackRock nunca le rechazaron la solicitud para lanzar un ETF, excepto una sola vez en 2014. De 500 no sé cuántos ETFs que ha solicitado BlackRock, solo le han rechazado uno en 2014. Entonces las probabilidades de ser aprobadas son altas. Porque si solamente le han rechazado una vez, sería la segunda vez que se lo rechazasen si ocurriese, ¿no? Una firma financiera especializada en ETF propone una teoría interesante. Uno de los flancos que tienen abiertos la Fed es con Grayscale y particularmente el Trust de Bitcoin, GBTC, la empresa que lidera Michael Sonnerstein y que depende del conglomerado DGC de Barry Silver, demandó a la SEC y pidió en un tribunal estadounidense que el fondo cerrado pueda convertirse en un ETF spot. Esto ya lo sabíamos nosotros desde el año pasado. Y desde el año pasado veníamos diciendo que el tercer trimestre de este año podía ser muy bueno para Bitcoin a nivel de subida de precios, porque pensábamos que iba a haber muchos factores a favor y uno de ellos era la aprobación del ETF de Grayscale vía judicial. Es decir, pensábamos que iba a haber una resolución favorable para que el ETF de Grayscale se aprobase en esta demanda, ¿no?, que tiene Grayscale contra la SEC. Nos dice que la decisión que tome el tribunal, dice Geraci, definirá si la SEC aprueba o no la solicitud de BlackRock. En caso de que Grayscale logre que la SEC deba aceptar la conversión, o sea, que el juez le obligue, los funcionarios no estarán muy contentos de permitir que la empresa que los demandó sean los first movers con un ETF de Bitcoin. Es decir, a la SEC parece que le jodería que el primer ETF que se aprobase fuese a través de una demanda judicial y que fuese el de Grayscale. O sea, que parece ser que esto es lo último que quieren, porque quedaría como una derrota y quedaría muy mal la SEC. ¿Vale? Entonces, prefieren aprobar un ETF seguramente antes que el de Grayscale, es lo que nos está diciendo aquí esta teoría, ¿no? Para no quedar tan mal, digamos. Van a quedar mal igualmente porque han hecho cosas nefastas, pero como que encima van a intentar fastidiar a Grayscale por haber sido el que se ha atrevido a denunciarles en un tribunal, ¿no? Y nos dice Elliot Z. Stein, un analista legal de Bloomberg, indicó esta semana que tras los argumentos orales en el juicio de Grayscale contra la SEC, es decir, ya tuvieron un careo, ¿no?, las posibilidades de que Grayscale obtenga una decisión favorable y pueda convertir su trust en un ETF subieron del 40 al 70%. Es decir, en la primera toma de contacto en el juicio, solamente con los argumentos que dio Grayscale, ya las probabilidades de que le aprueben el paso de su GBTC a un ETF de Bitcoin han subido al 70% y casi no acaban ni de empezar. Así que imaginaos, la SEC y su presidente Gary Gensler podría estar preparándose para una derrota y suavizar la derrota o hacerla insignificante al aprobar una solicitud de un ETF de Bitcoin antes de la decisión del tribunal, escribió Einstein. La SEC puede prorrogar su decisión hasta comienzos de febrero de 2024. Así que lo que parece que quieren hacer es, si ven que van a perder el juicio, aprobar un ETF antes. Eso sería un golpe muy bajo para Grayscale. Yo creo que Grayscale podría demandarles después también, otra vez, por perjuicios, porque no se lo han querido aprobar a Grayscale y resulta que después van a aprobar uno antes cuando ellos han tenido que demandar en un tribunal. Sería un perjuicio bastante grande para Grayscale y supongo yo que les volverían a denunciar a la SEC. Pero la SEC pues está tratando de no quedar tan mal, ¿no? Nos dice la preocupación principal de la SEC y la razón por la que supuestamente rechazaba los ETFs spot eran que no existían fuentes confiables para obtener un precio libre de manipulación. Por fuentes confiables hay que considerar a exchange bajo supervisión del gobierno. Es decir, como ellos no tienen la supervisión sobre los exchange donde se negocia Bitcoin al contado, es decir, sobre Coinbase, sobre Binance, sobre Kraken, etc., pues te decían que no son fuentes confiables. Pero ¿qué más confiable puede haber que un mercado en el que si algún precio
fluctúa fuera del mercado, inmediatamente hay arbitraje y se reajusta. Es que qué más puede haber confiable que eso? Si al final todos los mercados están manipulados por los inversores más grandes en el corto plazo, pero siempre, o sea, siempre aunque haya un exchange que se salga un poco la cotización de la correcta, digamos, por poner entre comillas correcta, va a haber arbitraje en un momento y se van a ajustar. No va a haber ni nada, ni minutos que pueda estar desajustado ese precio. Entonces, para mí son fuentes lo suficientemente confiables. Que tú no seas el dueño de esas fuentes porque sean unos exchange que no están bajo tu control no quiere decir que ese precio sea que sea injusto. Y si fuese injusto ese precio, los ETFs sobre futuros, que sí que es verdad que los futuros están en la bolsa de Chicago, pero también estarían influenciados por lo que hay en el contado. Es decir, si hubiese una variación muy grande en el mercado spot, en los exchange que tú no tienes controlados y que dices que no son fuentes confiables, eso cambiaría también el precio en los futuros que los tienes tú controlados en la bolsa de Chicago. O sea que no tiene ningún sentido, ¿vale? Bueno, nos dice que por eso desde hace 2 años ya existen los ETFs de Bitcoin, pero con respaldo de futuros. Siguen el precio del mercado de derivados de Chicago Mercantile Exchange bajo la supervisión de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos. Y para disipar las dudas de la SEC, BlackRock contempla un acuerdo de vigilancia del precio al que se negocia el ETF que involucra al Nasdaq y mercado donde cotizaría el ETF. Al mismo tiempo, Gensler, con las demandas contra Coinbase y Binance, busca terminar con varios problemas, reducir la importancia de Binance, o sea, nos lo está diciendo claramente, o sea, que lo que quieren es reducir la importancia de Binance, el exchange con más volumen, y poner a Coinbase bajo la órbita del tío Sam. O sea, lo que quieren es tener un exchange de ellos propio, dominado por ellos o controlado por ellos. Yo creo que no es Coinbase ese exchange, yo creo que es FTX 2.0 o como lo quieran llamar. ¿Vale? En este sentido, yo creo que no es Coinbase el exchange que quieren. Lo que pasa es que Coinbase es el que está funcionando ahora mismo y no está funcionando FTX. Por lo tanto, bueno, es el que están utilizando porque es estadounidense y Binance no lo es. Coinbase al final también podría llegar a ser que esté bajo la órbita pues eso, de Estados Unidos, ¿no? Y al final acabe siendo entre Coinbase y FTX es más o menos, yo creo que quieren tener controlado el mercado de criptomonedas en Estados Unidos. Bueno, el hecho de que esté BlackRock con Coinbase para este asunto del ETF, porque Coinbase va a ser utilizado como custodio por parte de BlackRock, pues dice bastante también, ¿no? Así que todo el ataque contra Binance yo creo que está orquestado por BlackRock al final, porque si se ha acordado con Coinbase y se ha querido quitar a Binance es por algo, ¿no? Seguramente. Lo bueno, nos dice, lo bueno es que en el corto plazo y el mediano plazo la noticia de un ETF Spot es positiva para el precio de Bitcoin. Su cotización reaccionó con una subida del 23% durante las siguientes 2 semanas al anuncio. Esta subida anticipa el flujo de capitales hacia Bitcoin que generará un ETF Spot, ya que BlackRock deberá comprar Bitcoin y no derivados para respaldar la creación de nuevas unidades del iShares Bitcoin Trust. O sea, cada vez que quiera tener más acciones de este ETF, tendrá que comprar más Bitcoin para respaldarlas, ¿vale? O sea, cuantas más demanda de este tipo de acciones del ETF, más Bitcoin va a tener que ir comprando BlackRock. El lanzamiento del ETF también permitirá verificar la narrativa de la adopción institucional en la que muchos bitcoiners ven la legitimación de Bitcoin por parte de Wall Street. Un ETF puede formar parte de cualquier cartera institucional sin mayores problemas. Los administradores de las carteras no tienen que estar pensando en la custodia de sus monedas y está dentro de sus estatutos y mandatos la posibilidad de invertir en un ETF. Esto facilitaría las cosas, evidentemente, para que fondos de inversión pudiesen entrar en Bitcoin a través de BlackRock o a través de otra entidad que tenga un ETF. La demanda no será todo de inversionistas institucionales. El ETF les dará a los asesores financieros la posibilidad de obtener productos que brinden exposición al precio de Bitcoin a sus clientes. El ETF podríamos llamarlo Bitcoin para baby boomers, salvo que no es Bitcoin, pero porque no tienes la custodia. Pero al final es como si fuese Bitcoin, los compras indirectamente a través de BlackRock.
sabemos que comprar un ETF no es lo mismo que comprar Bitcoin. Los únicos que están adoptando realmente Bitcoin con el ETF son el gestor, BlackRock y Coinbase, el custodio designado. Para el resto son papeles que representan los Bitcoin que compran BlackRock. Con esta aclaración hecha, también hay que reconocer que como primera aproximación a Bitcoin puede ser una puerta de entrada, el paso inicial para individuos e instituciones que comiencen su camino que los llevará eventualmente a tener Bitcoin bajo su custodia. Es decir, esto facilita que la gente que no quiera meterse en temas de custodia pueda acceder a Bitcoin indirectamente con alguien con un intermediario que se los custodia, pero esto puede hacer que finalmente, si esa persona es inquieta e investiga lo que es Bitcoin y se da cuenta que es mejor tenerlos por ti mismo, pues acabe teniéndolos por sí mismo. La demanda, de todas formas, para lo que es el precio es lo mismo. Es lo mismo que los compres tú, que se los compres indirectamente a BlackRock. Para cuestión de precio, de Bitcoin. Pero para cuestión tuya de tener tus Bitcoin, pues evidentemente si se los compras a través de BlackRock no los vas a tener y si los compras tú sí los vas a tener físicamente tú. Bueno, físicamente. Tus llaves privadas, digamos. Finalmente es probable que BlackRock tenga competencia. El ETF de BlackRock va de la mano de la conversación del fondo de Grayscale también a un ETF Spot. Y a estos dos se suman los solicitados por ARK, Fidelity, Invesco, Valkyrie Funds, entre otros. Bueno, bastantes más en realidad. Lo malo nos dice que BlackRock se convertiría en una ballena de Bitcoin, aunque aquí, como hemos comentado en otras ocasiones, por mucho que digan que puede haber un fork de Bitcoin y que puede que BlackRock decida qué red seguir, bueno, BlackRock puede hacer lo que quiera, pero ya sabemos lo que ha pasado otras veces con estas decisiones. Al final no es algo que pueda decidir una persona o una entidad por muchos Bitcoin que tengan, porque la cadena que va a seguir teniendo el valor va a ser la cadena que apoyen todos los inversores de Bitcoin y los mineros y todos los que participan en el mantenimiento de la red de Bitcoin. Así que por mucho que quisiesen y por muchos Bitcoin que llegasen a tener, Bitcoin siempre será lo que los usuarios de Bitcoin quieran, no lo que quiera una entidad por muchos que tenga, ¿vale? Así que lo malo es muy relativo. Y lo inevitable, nos dice, la pregunta no es si habrá un ETF de spot de Bitcoin, sino cuándo. O sea, que es algo que ya venimos sabiendo que va a ocurrir. Bueno, venimos diciéndolo desde el año pasado, que posiblemente este año, a finales de año, decíamos que Grayscale tuviese la aprobación por medio de esa demanda judicial de un ETF de Bitcoin, con lo cual no es algo que sea nuevo para nosotros, que venimos avisándolo desde hace tiempo y sabemos que es cuestión de tiempo, no es cuestión de si alguna vez habrá o no, porque además es que en otros países ya hay ETFs de Bitcoin, en Canadá ya hay ETFs de Bitcoin, en algún país asiático ya hay ETFs de Bitcoin, recientemente creo que salían en Hong Kong también, o sea que no es algo que no exista, es algo que existe, pero fuera de Estados Unidos, que está muy bien que sea en Estados Unidos también, pero que ya existe, ¿no? Así que bueno, es un poquito lo que os quería contar. Y vamos con el precio, que como digo, está un poquito ahí estancado en esa zona, sin tomar una decisión. Seguimos por encima de esta línea verde clarito, que la voy a cambiar porque como tengo la horizontal también verde y no quiero que nos equivoquemos, por no andar siempre diciendo la verde claro y no sé qué, la voy a cambiar. Voy a ponerla de otro color. Eh, aquí. Vamos a ponerla, no sé qué color se verá bien, amarillo quizás. Vale. Bueno, pues mientras esté por encima, bueno, queda un poco feo. Voy a ver si pongo un poco más oscuro. Amarillo, o igual naranja. Vamos a ver. A ver, anaranjado, así queda mejor. Vale, pues esa línea anaranjada es la que, si no la perdemos, sigue haciendo de soporte. Si la perdemos, podríamos iniciar esa corrección y tenemos que tomar una decisión ya en los próximos días. O sea, no podemos estar mucho más aquí. Tenemos que o corregir ya o salir al alza ya. O sea, que no hay mucho más. Hemos pasado ya días suficientes como para que el precio se asiente en esa zona y, y o salta ya al alza y vamos a un nuevo avance, o realmente corrige y va a apoyarse en niveles superiores para coger un poquito de impulso desde una zona un poco inferior, ¿no? Lo que nos dejó un poco descolocado fue la caída del otro día, la caída del viernes, que fue tan puntual y tan rápida que no sabemos si es la corrección que estábamos esperando, porque sí que hizo
el comportamiento fue muy similar a lo que veníamos diciendo, que iba a ser una cosa muy rápida y muy brusca, pero no llegó a caer tan abajo como esperábamos. Esperábamos un poquito por debajo de 29.477 y que luego cerrase justo por encima de 29.477, pero no por encima de la línea anaranjada, ¿no? Entonces, por eso nos queda la duda de si la corrección ya ha sido esa o todavía nos queda una adicional. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, está bajando estos días porque está recuperando las altcoins, como estamos viendo. Está subiendo Ethereum, eso pesa en la dominancia de Bitcoin. Ya sabéis que aunque aquí nos marque 50,92, en realidad es mucha más la dominancia. Lo hicimos el otro día, hicimos un vídeo explicando por qué es más. Aquí se tienen en cuenta las stablecoin que no se deberían tener en cuenta, y la dominancia de Bitcoin el otro día calculamos que estaba en un 58, quizás hoy esté en un 57 o 56,80 o lo que sea, pero sigue siendo una dominancia muy buena y muy alta y que nos habla de que el mercado está ahora mismo bastante balanceado hacia la inversión en vez de hacia la especulación. Cuando empiece a bajar la dominancia, el mercado estará más balanceado hacia la especulación porque estaremos entrando o sea, estará entrando dinero en altcoins y más que en Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito más especulativo y es un poco más peligroso cuando el mercado apuesta más por la especulación que por la inversión, ¿no? Bien, en cuanto a las altcoins, pues como vemos estas últimas jornadas están un poquito mejor. Parece que empiezan a tener gráficos un poco más estables y con un suelo ya marcado. Este es el caso de OneInch, que parece que quiere empezar a subir. Si superase los 1100 podríamos tener avances importantes. Aave también lleva una subida desde los mínimos interesante y todavía podríamos prolongar la subida hacia 2550. Cardano parece que empieza a espabilar también. La semana pasada al final terminó bastante bien. El fin de semana ha transcurrido tranquilo y parece que queremos seguir subiendo en cuanto a las altcoins. Algorand también parece querer salir del suelo después de un castigo tremendo en los últimos meses. Fijaros qué caída más brutal. ¿Qué más hay por aquí? Atom subiendo un 2,6%, también lleva varios días interesante. Las recuperaciones ya son en algunas altcoins desde los mínimos bastante fuertes. En este caso tenemos un 9,5%. Hay casos que son subidas más espectaculares todavía, pero ya van subidas interesantes. AVAX también queriendo arrancar. Empieza a tener resistencia en 4.410, luego 4.543. Una vez que supere eso podemos ver subidas fuertes también. La moneda de Bitget, como vemos aquí, pues está subiendo un poquito. Como son necesarias para el Launchpad, pues por eso tuvieron esta subida el día 28, porque fue el día anterior a que se lanzase el Launchpad, pues la gente compró para participar. Ahora pues ha bajado un poquito otra vez y cuando acabe el Launchpad, pues es posible que corrija más, quizás hacia la zona de 1440 como venimos diciendo, y ahí puede ser una buena oportunidad para entrar porque volverá a haber más Launchpad durante el resto del año, evidentemente, y seguirá siendo necesaria la moneda. La moneda de Binance también vuelve a recuperar en el día de hoy, poco a poco parece que ya está saliendo del agujero. Es una moneda que tiene un enorme potencial, le han estado atacando por todas partes, evidentemente va a perder algo de cuota de mercado, es inevitable, tras subir tantos ataques, evidentemente, y sacarla de algunos países, pues para permitir que entidades tradicionales sean las que tomen el relevo, porque yo eso es lo que estoy viendo, que hay, la motivación. A ver, si tú tienes licencia, por ejemplo, imaginaos, Binance tiene licencia en Francia, en España, bueno, en varios países europeos, ¿no? Que no te permitan, por ejemplo, en Holanda, no tiene ningún sentido cuando te están dando una licencia en otros países europeos. Al final, Europa va a tener la misma regulación el año que viene cuando salga MiCA y Binance va a intentar cumplir al 100% con lo que diga MiCA. Entonces, que te rechacen solo puede ser un motivo político, un motivo eh, para favorecer a entidades tradicionales, a bancos tradicionales seguramente. Por ejemplo, el último movimiento es que no le han dado licencia en Alemania a Binance. ¿Por qué? Pues solo hay que ir unas semanas atrás, un par de semanas atrás. ¿Qué ha pasado en Alemania? Que dieron a un banco alemán muy grande hace 2 semanas o poco más, no sé si lo llegamos a comentar en el canal, pero le dieron licencia para operar con activos criptográficos, con criptomonedas a ese banco y para ser custodio de criptomonedas. Entonces es que es bien claro, o sea,
le dan todas las licencias a un banco y luego se las rechazan a Binance. ¿Qué es lo que quieren? Pues quieren favorecer a los bancos y quitarse un competidor. No tiene mucha razón, o sea, no hay mucha justificación, porque ya digo, Binance tiene licencias en otros países europeos y si cumple MiCA le deberían dar la, la licencia, pero lo que está pasando es eso, ¿no? Hay países que están decidiendo que no, los bancos son los que tienen que hacer esto porque son los que nos mandan a nosotros y entonces pues tenemos que hacer eso, echar a los que dominan el mercado y abrirles el hueco para estos bancos, ¿no? Evidentemente, los exchange pequeños que no tienen nada, que tienen un 1% de la negociación, un 2%, un 3% o un 5%, pues no molestan. No molestan, pero un exchange grande como Binance molesta, porque entonces el Deutsche Bank o el banco alemán que quiera prestar servicios de compraventa de criptomonedas, pues no se comería nada. Entre otras cosas porque no sería competitivo contra Binance y porque la gente ya estaría establecida en Binance. Y si no hay nada más donde puedas comprar criptomonedas, porque te quitan el exchange más grande y más importante que hay, y los otros son más pequeños y un poco más dudosos, pues al final dices, bueno, pues no me queda más remedio que operar con Deutsche Bank. Pero no porque yo quiera, sino porque me obligan prácticamente, ¿no? Porque si tuviese la opción de Binance, seguiría con Binance. Pues eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, Binance evidentemente en el corto plazo pues ha tenido esta caída la moneda porque evidentemente sale un poco perjudicado de esta situación y perderá algo de cuota de mercado porque si en ciertos países no le van a permitir, por lo menos de momento, operar, pues incluso aunque dentro de un año o año y medio pueda conseguir esas licencias para volver a esos países, porque una vez que esté la ley, si tú la cumples, es muy difícil que puedan justificar rechazártelo, pero ya has perdido cuota de mercado y ya es difícil recuperar los clientes que se hayan ido a otro sitio, ¿no? La gente no anda mareándose de un lado a otro y queriendo cambiar de entidad cada 2 por 3, ¿no? Entonces, parte de esos clientes los perderías, aunque parte los recuperes, ¿no? Pero bueno, poco a poco, ya digo, el token irá recuperando, sigue estando muy bien posicionado en el mercado de criptomonedas, sigue siendo el número uno y bueno, aunque pierda un poco de cuota de mercado, pues si pasa de tener el 70% de cuota de mercado a tener el 60%, tampoco es que sea una debacle, ¿no? Ganaría, iría más lento las ganancias, pero seguirían siendo ganancias y bastante importantes. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Compound había sido una de las grandes subidas de estas últimas jornadas. Fijaros qué subida ha tenido desde los mínimos hasta el máximo que tocó ayer, un 133%, una pasada, de las que ha tenido una recuperación muy fuerte, pero bueno, hay que recordar también que viene de una caída brutal, es decir, solo estamos recuperando lo que habíamos caído desde febrero de este año, pero veníamos cayendo muchísimo desde sus máximos, o sea, la caída había sido brutal y entonces ahora en el corto plazo, pues supongo yo que habrá habido alguna noticia respecto al proyecto bueno, ha tenido una recuperación bastante sólida. Ethereum venía comportándose también bien estos últimos días, hoy sube un 1,11%, ayer también acabó al final en positivo, parece que puede ir hacia los 0,06495 que es la resistencia, no llegó a tocar la parte del suelo, estuvo muy cerca, como veis aquí, pero no llegó a tocar. IOTA venía comportándose bien también últimamente, hoy sube un 0,5%, también parece querer salir ya de los mínimos, ha hecho doble suelo, está a punto de confirmarlo, debería cerrar por encima de los 615 para arrancar, pero es buena señal lo que ha estado haciendo estos últimos días. Vamos a ver, Link como está, un 1,12%, también lleva una subida interesante en los últimos días, es otra que ha estado castigadísima. Una moneda que estuvo comportándose muy bien durante una muy buena fase del mercado. Aquí tengo líneas antiguas que tengo que borrar. Pero después de esa fase alcista que le llevó a subir mucho contra Bitcoin incluso durante una época muy larga de mercado, pues terminó con una corrección bastante fuerte y ahora parece que estamos queriendo salir de esa corrección, como estamos viendo ahí, y poco a poco empieza a recuperar un poquito el tono, ¿no? Ahora mismo ha superado una resistencia en los 2094 y podría seguir subiendo hacia la zona de 2328.
Bien, ¿qué más hay por aquí? Interesante. Bueno, Litecoin bajando ya un 2,38% en el día de hoy. Creo que ya ha dado todo lo que tenía que dar. Quedan escasos días para el halving. Creo que la subida del halving ya ha sido. Y bueno, vamos a ver qué pasa después del halving, ¿no? ¿Qué más hay por aquí? Qtum había subido también muy bien estos días, hoy está corrigiendo un poco, había llegado casi hasta los 1200, ahora estamos en 919. Creo que va a volver a subir, podría caer todavía hasta 875 o así, pero después me parece que otra vez volverá a intentar ir hacia arriba. Sol también está corrigiendo en el día de hoy, se ha chocado contra la línea de tendencia y vamos a ver si es capaz de superarla y continuar con la recuperación. De todas formas, las altcoins ahora pues están también en un... Lo mismo que está Bitcoin ahí decidiéndose si corrige o no, pues las altcoins tienen que estar pendientes de eso, porque si pega un salto otra vez fuerte al alza, pues es posible que vuelvan a corregir contra Bitcoin. Lo que pasa que están en unos niveles tan bajos que ya es complicado que bajen mucho más contra Bitcoin, ¿no? Y además, en cuanto se parase Bitcoin un poco, seguramente las altcoins empezarían a recuperar de nuevo. Están en una situación ya un poquito mejor que hace unos meses. Waves, pues parece que quiere otra vez arrancar desde esta zona. Veremos a ver, nos ha dejado una resistencia muy clara en los 800. En cuanto superemos esos 800 a precio de cierre, arrancará otra vez con mucha fuerza, pero nos hemos alejado bastante de ese nivel, así que poco a poco tenemos que ir recuperando a acercarnos a esos 800 primeramente, ¿no? Ripple pues sigue estancada en la zona de soporte, aunque rebotó un poquito ayer desde los mínimos, desde 1546, pero se ha chocado contra 1580 y de momento no puede superar ese nivel. BERS subiendo fuerte también, la mirábamos el otro día, era muy poco líquida, otro 46%. Es de las que Binance en principio dijo que iba a eliminar del exchange porque es moneda de privacidad y luego como finalmente se retractó con alguna de ellas y una de ellas fue esta, pues vemos cómo ha reaccionado con fuerza al alza a pesar de que ser una moneda que no tiene mucha liquidez. Zcash también subiendo, un 3,55%, ha roto la línea bajista, eso es bastante significativo y es otra de las monedas de privacidad. Y parece que tras haber estado un poquito olvidadas estas monedas de privacidad, porque nadie se acordaba de ellas, y tras hablar Binance de que las iba a deslistar y luego decir que algunas no las deslistaba, pues han tenido como una reacción, han pasado otra vez como a primera plana cuando habían dejado de estar en primera plana, ¿no? Y lo mismo pues Monero, que como vemos aquí pues ha roto también una resistencia de los 5.257 hace unos días y poco a poco parece que se encamina hacia la resistencia de los 5.800, que es el siguiente punto importante. Y bueno, no mucho más que destacar, vamos a volver a Bitcoin para ver dónde lo dejamos antes de cerrar el vídeo. Lo dejamos muy parecido, está en esa zona de 30.638. La vela ha intentado subir en el día de hoy, como vemos tenemos una mecha por encima, pero no ha cuajado, con lo cual de momento pues seguimos teniendo opciones de todavía corregir. Podría caer en el día de hoy tranquilamente hasta 30.300, pero si no pierde esa zona, que es más o menos donde pasa esa línea naranja en 30.300, pues es difícil que corrija. Si pierde esa zona, entonces sí podríamos corregir hacia 29.477. Ya no sé si habrá mecha por debajo de esa zona, porque después de la caída de este viernes pasado, pues no lo sé si habrá esa mecha, pero por lo menos quizás caer a 29.477 otra vez, pues podría ser factible, ¿no? Y ahí volver a hacer una consolidación de otros 6-7 días y ya salir al alza ya con más claridad, con fuerza para romper ya claramente los 31.000 e irnos hacia la zona de 36.000 poco a poco, ¿no? Así que bueno, esa es la situación, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!